Hola, ¿qué tal a todas y todos? Muchas gracias por asistir a nuestra primera sesión de 4 series que vamos a tener. El día de hoy vamos a desarrollar una aplicación en ClickSense. Como les comentaba hace un momento, el objetivo de la sesión es que en conjunto desarrollemos una aplicación con información que, como ya les dije, les compartimos. Es información que proviene de la Secretaría de Salud de México, es información referente a coronavirus. Y es una serie de 5 archivos, los cuales contienen información de los diferentes contagios que han ocurrido a través de los diferentes municipios y estados de México, y con los cuales vamos a construir una aplicación desde cero. Vamos a visualizar cuáles son las principales ventajas y funcionalidades de ClickSense, y vamos a poder visualizar la facilidad que tiene en cuanto a uso el producto. Entonces, este es el primer webinar de 4 que vamos a impartir. El siguiente que vamos a tener es para la integración de ClickGeoanalytics, que es uno de los productos que forman parte de la plataforma Click, y el cual nos permite hacer la integración de mapas. La tercera sesión estará dedicada a construir un reporte en Mprinting. Mprinting es un add-on de Click y nos permite integrar y desarrollar reportes en Excel, PowerPoint, PDF, entre otros formatos, y después distribuirlos automáticamente a diferentes usuarios, ya sea por correo electrónico o algún repositorio, o incluso que se puedan suscribir como a una especie de newsstand, y desde ahí los puedan descargar los usuarios. Y la sesión final trabajaremos con Click Insight Bot. Este producto nos permite poder interactuar a través de diferentes aplicaciones como Skype y Slack, entre otras, y poder conversar y hacer preguntas referentes a las aplicaciones que tenemos desarrolladas en ClickSense. Entonces, los invitamos a que se unan a las 4 sesiones y de esta forma podamos construir todo un proyecto de Business Intelligence, aprovechando todas estas grandes características y ventajas que nos ofrece Click como plataforma. Y bueno, vamos a iniciar con la construcción de la aplicación. Este es el temario de todos los puntos que vamos a estar revisando durante el desarrollo de la aplicación. Vamos a iniciar integrando la información que les compartimos a través de una función que tiene ClickSense y se llama Data Manager. Los que quieran construir con nosotros la aplicación, vamos a estar haciendo uso de la versión ClickSense Cloud, que seguramente muchos de ustedes ya descargaron, para lo cual tuvieron que haberse registrado en Click, y esta es la primera pantalla que deberían de estar viendo. Entonces, en esta pantalla principal vamos a encontrar diferentes funciones que nos permiten incluso utilizar información demo para poder practicar y construir una aplicación desde cero. Tiene por ahí una serie de videos que también nos apoyan a saber cómo construir las aplicaciones, entre otras funcionalidades que podemos aprovechar para ir practicando y obteniendo experiencia en el uso de ClickSense. Entonces, les compartí 5 archivos. Como les comentaba, son archivos que contienen información de los diferentes contagios por ID de registro de las personas. Esa información la vamos a encontrar en el Excel que se llama Datos Diarios. Tenemos también un Excel que contiene información de diferentes catálogos que vamos a integrar a nuestro modelo. Tenemos un catálogo de estados y tenemos 2 archivos que forman parte de información de la cantidad de población por cada municipio y estado. Entonces, con todo esto vamos a trabajar y vamos a dar inicio al desarrollo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva aplicación. Vamos a dar clic en este botón verde que dice crear. Damos clic en crear app. Y le vamos a dar un nombre. Entonces, yo le voy a poner Webinar 1 ClickSense. Aquí podemos, desde ClickSense Cloud, definir espacios en los cuales vamos a poder después compartir nuestras aplicaciones a diferentes usuarios. La versión que ustedes tienen es una versión gratuita.
Es una versión que tiene una duración de 30 días y tiene bastantes limitantes en cuanto al poder compartir la información, en cuanto a poder programar actualizaciones de información, entre otras características como la seguridad, pero digamos que para poder practicar y conocer cómo funciona ClickSense nos funciona bastante bien. Aquí vamos a poder incluir una descripción acerca de lo que va a tratar nuestra aplicación. Vamos a poder incluir incluso etiquetas. Entonces, aquí vamos a darle crear. Y desde aquí vamos a poder abrir la aplicación. Lo siguiente que visualizamos es un panel en el cual vemos dos secciones, una que nos dice editor de script y otra que nos permite añadir datos de archivos y otras fuentes. Son dos formas diferentes en las cuales podemos ir cargando información. Una, digamos, es un poco más compleja, se utiliza cuando queremos desarrollar proyectos mucho más complejos, y la otra permite fácilmente integrar la información, como lo vamos a hacer ahora, básicamente tomando y arrastrando el archivo que queremos cargar. Entonces, el primer archivo que vamos a cargar es el archivo de datos diarios. Basta con que tomen el archivo y sin soltar el mouse lo arrastren a su hoja de ClickSense, y automáticamente lo que hace ClickSense es empezar a analizar la información, revisar qué tipo de archivos estamos cargando, qué tipo de datos, y a partir de ello comienzas a cargar tu información. Entonces, mediante esta funcionalidad es que vamos a ir construyendo nuestro modelo asociativo. El modelo asociativo en Click básicamente es el modelo donde se van a integrar las diferentes fuentes, tablas o datos que queremos crear para, a partir de ello, empezar a desarrollar nuestros diferentes tableros o dashboards. Entonces, esa parte es, digamos, la parte medular de ClickSense, y a partir de este modelo es que podemos obtener diferentes beneficios, como el analizar la información, el descubrir datos, el poder definir nuestras reglas de negocio, definir basado en qué vamos a ir midiendo nuestra información, y a partir de ello empezar a descubrir los datos, que finalmente esa es la finalidad que quiere o que tiene ClickSense, ¿no? El poder analizar la información de una forma muy fácil, el poder construir los tableros de una forma muy fácil y el poderlo compartir con diferentes usuarios de diferentes perfiles y que lo puedan visualizar a través de cualquier dispositivo móvil que tenga. Entonces, aquí ya se cargó la información. Podemos ver que tardó 8 segundos en cargarla. Y lo primero que nos muestra es una pantalla que conocemos como conocimientos o insights. Esta funcionalidad es algo bastante interesante que nos ofrece ClickSense y que nos permite, una vez cargada la información, empezar a construir o a darnos sugerencias de cómo analizar esta información. Es mucho más eficiente esta funcionalidad cuando definimos nuestras reglas de negocio y nuestras dimensiones a través de la biblioteca maestra. Esta biblioteca maestra es una funcionalidad que tiene ClickSense. Ahorita vamos a construir algunas reglas de negocio para que ustedes vean cómo funcionan. Una vez construidas, vamos a regresar a este apartado para que vean cómo podemos aprovechar estos conocimientos que nos ofrece Click. Entonces, lo siguiente, vamos a cargar nuestro catálogo o nuestro archivo de catálogos y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. Tomo el archivo y lo arrastro a mi ventana de ClickSense. Entonces, yo aquí ya los tenía cargados previamente, por eso es que me dice si los quiero sustituir. Aquí esperamos a que se cargue la información. Y lo siguiente que vamos a ver es cómo se integran diferentes burbujas, o por llamarlo de alguna forma, a nuestro entorno ClickSense. Este entorno es el que conocemos como el gestor de datos y es a través del cual vamos a ir construyendo nuestro modelo asociativo.
Entonces, primero vemos aquí la burbuja más grande que dice datos diarios, es nuestra información transaccional y alrededor, cada una de estas burbujas representa cada una de las pestañas de mi archivo catálogos. Yo aquí les voy a mostrar cómo está construido ese archivo. Son diferentes pestañas, cada uno tiene pues un catálogo diferente. Entonces, lo siguiente aquí que vamos a hacer es ir acercando cada burbuja a nuestra tabla transaccional. Como podemos ver aquí, cada burbuja se va pintando de un color diferente. Esto es una ayuda que nos da ClickSense y que nos indica si existe alguna relación entre ambas tablas o es que definitivamente no existe alguna. Y eso lo vamos a ver cuando las burbujas se pintan en color rojo. Cuando se pintan en color naranja, nos indica que posiblemente exista una llave o un vínculo entre ellas, y cuando se ponen verdes, significa que existe una llave que las enlaza al 100%. Entonces, yo aquí únicamente las acerco y las suelto. Automáticamente ClickSense lo que hace es asociarlas sin importar el nombre que tengan en los diferentes archivos. En nuestro caso se llaman igual, pero para ClickSense realmente es indistinto. La plataforma lo que hace automáticamente es analizar el tipo de dato, ver las coincidencias y a partir de ello generar el vínculo, sin importar cómo se llama. De cualquier forma, yo aquí tengo la posibilidad de definir cualquier otra llave o cualquier otro vínculo entre ellas si es que el que nos sugiere no es el correcto. Pero en nuestro caso lo es, entonces lo vamos a dejar así. Y vamos a hacer lo mismo con los siguientes catálogos. Entonces, el de nacionalidad, lo acerco y lo suelto y tenemos o vemos cómo se van integrando. Lo mismo con el catálogo de origen, nuestro catálogo de resultado, hago lo mismo con el catálogo tipo paciente y finalmente el catálogo de sector. Y listo. Entonces, aquí ya tenemos el esquema de nuestro modelo asociativo. Lo siguiente es cargar la información. Aquí en la parte superior derecha tenemos un botón que dice cargar datos. Entonces, le damos clic y automáticamente lo que hace ClickSense es cargar esta información en memoria. Y es con la información que vamos a estar trabajando. En un desarrollo productivo, los pasos realmente que seguimos son los pasos de un ETL que van desde la extracción de la información. ClickSense se puede conectar a cualquier fuente de datos, pueden ser Excel, pueden ser bases de datos, Big Data, información de redes sociales. Vaya, cualquier fuente de información la puede consultar y lo que hace es tomar una fotografía de esos datos, traerlos a la plataforma y dentro de ClickSense se van guardando en archivos propios que conocemos como QVDs. Estos QVDs guardan esta información y la comprimen para que sea mucho más eficiente la lectura de esos datos. Entonces, esta compresión más o menos es de un 90% de su tamaño original, lo cual nos dice que la lectura de estos datos o el performance va a ser muy bueno, la experiencia del usuario final también va a ser muy buena y también nos habla de que no necesitamos una infraestructura muy grande para poder tener o poder instalar la plataforma ClickSense. ClickSense se puede instalar tanto en la nube, también tiene su versión en la nube, que es la que estamos utilizando, y también tenemos la versión on-premise, en la cual ya utilizamos la versión Enterprise de ClickSense, y es la que tiene todas estas funcionalidades, tanto de seguridad, de programación de tareas de actualización, de poderlas integrar a diferentes plataformas o aplicaciones web, entre otras funcionalidades que nos ofrece la versión Enterprise. Y bueno, aquí una vez cargada los datos, lo que nos dice es que podemos empezar a construir los gráficos, pero lo siguiente que quiero que desarrollemos es utilizar el editor de carga de datos para que vean cómo podemos cargar información de esta manera. Entonces, le vamos a dar clic en cerrar. Y en la parte superior, donde dice preparar gestor de datos, le damos clic.
y vemos esta opción que dice editor de carga de datos. Entonces le damos clic aquí, nos va a abrir una nueva ventana y aquí vemos código referente a el formato que le da, por ejemplo, al número, a la moneda, a la fecha, entre otros formatos que vamos a ver aquí predefinidos. La siguiente es una pestaña con el código que automáticamente ClickSense nos generó al crear ese modelo asociativo. Entonces, aquí vamos a ver cómo incluso nos generó un calendario maestro, el cual podemos utilizar para ver nuestra información por mes, por día, por año. Esto lo hace detectando que contamos con campos de tipo fecha y también incluso nos detectó por ahí que tenemos información geográfica. Entonces, automáticamente aquí también nos cargó una serie de catálogos para que podamos aprovecharlos y construir mapas con los gráficos que ya tienen por default ClickSense. Son mapas básicos. Si queremos ya algo mucho más avanzado, entonces ya recurrimos al addon de GeoAnalytics. Y bueno, aquí podemos ver que tenemos un botón que dice desbloquear. Automáticamente cuando yo le doy clic a esto, me permite empezar a modificar el código que yo tengo aquí. Entonces, vamos a hacer una carga fácil o rápida de los archivos que les compartí. Y primero vamos a cargar el catálogo de estados. Entonces, aquí en la parte superior, donde vemos este signo de más, vamos a darle clic y nos genera una nueva pestaña. Entonces, aquí le damos un nombre, vamos a ponerle cat estados. Y aquí vamos a cargar nuestra información. Entonces, del lado derecho tenemos una conexión que ya está creada y se llama Data Files. Aquí vamos a ver cargados todos los archivos que estamos integrando a nuestra aplicación ClickSense. Entonces, si yo le doy clic aquí en este icono, que es una tabla con una palomita, podemos ver esos archivos que cargamos. Yo voy a borrar algunos que había cargado previamente. Vamos a dar eliminar. Eliminar, voy a borrar estados. Catálogos lo dejo porque es el que acabamos de cargar y lo demás también se queda, que son como archivos que se generaron a través de la creación del modelo asociativo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cargar ese catálogo de estados. Entonces, yo aquí lo tomo, lo arrastro a esta ventanita y automáticamente lo que hace ClickSense es cargar ese catálogo aquí. De una vez me voy a traer los otros dos archivos, que es el de base de datos municipal 1 y base de datos municipal 2. Esta información, estos archivos son los que contienen la información de población por estado y municipio. Entonces, vamos a cargar primero el 1. Aquí esperamos a que se vaya cargando la información. A través de estas conexiones, bueno, aquí ya tenemos, digamos, un repositorio propio que tiene ClickSense Cloud y en el cual, pues, nos permite ir haciendo esta carga de información. Pero podemos crear conexiones a bases de datos, o a otros ambientes o fuentes de información para poder cargar nuestra información a través de configuración o programación de tareas de actualización. En este caso, como lo estamos haciendo con archivos, si yo quisiera actualizar mis datos con información nueva, lo que tengo que hacer es volver a cargar esos archivos, dado que no es un proceso automático. Como les comentaba, esta versión de Sense tiene, al ser gratuita, tiene pues diferentes limitantes, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de construir proyectos mucho más complejos, mucho más robustos, entonces ya debemos de recurrir a opciones como ClickSense Enterprise. Entonces, aquí ya cargué el primero, vamos a cargar el segundo. Y con estos archivos, como les decía, primero vamos a cargar el catálogo de estados y aquí vamos a ver algunas funcionalidades interesantes que podemos hacer para crear nuestro modelo asociativo. Digamos que esto ya son funcionalidades de nivel medio.
de complejidad. Como pudieron ver, la primera parte de la creación del modelo asociativo, pues fue una parte muy sencilla. ClickSense, al ser una plataforma self-service, nos provee una serie de funcionalidades, pues que ayudan a que usuarios que sin necesidad de que sean técnicos, puedan construir sus propios tableros y hacerlos de una forma muy sencilla. También existe capacitación o cursos que podemos ofrecerles para que conozcan más a fondo características como las que vamos a ver en un momento. Hay algunas en las cuales les voy a compartir código a través del webinar para que lo puedan utilizar y construir fácilmente la aplicación que estamos desarrollando. Entonces, aquí esperamos un poquito a que se cargue el archivo. Que ya casi finaliza. Aquí también la carga depende mucho, pues, de la conexión que tengamos de internet. Entonces, aquí ya está lista. Y ahora vamos a elegir el catálogo estados. Entonces, yo nada más le doy clic y abajo le damos clic en el botón seleccionar. Y listo, automáticamente lo que hace Sense es desplegarme una ventana y me muestra las diferentes columnas que componen mi Excel. Entonces, yo desde aquí puedo decidir si cargo o no alguna, yo me voy a traer todas y vamos a darle clic en el botón que dice insertar script. Le doy clic y automáticamente vemos cómo nos generó un código. Ese código es el que nos va a cargar la información. Yo aquí arriba le voy a dar un enter para darle un nombre a mi tabla. Entonces, a esta tabla le vamos a poner cat-estado, 2 puntos. Es importante siempre poner los 2 puntos. Si no, de cualquier forma, cuando algo nos hace falta, podemos ver cómo nos lo va marcando ClickSense en el código. Entonces, aquí le ponemos esto. Y lo siguiente que tenemos que hacer es crear esa llave que va a enlazar mi catálogo estados con toda la demás información que ya tenemos cargada. Entonces, como podemos ver, nuestro catálogo de estados, y eso lo vamos a ver desde aquí, tiene información tanto a nivel municipio como a nivel estado. Y en nuestra tabla transaccional tenemos también ambos campos. Entonces, con esto vamos a crear algo que le llamamos llaves compuestas. Las llaves compuestas nos permiten hacer la unión de 2 campos y con ello podamos visualizar la información al mínimo nivel. Al mínimo nivel, en este caso me refiero pues a nivel municipio y también podamos ver la información a nivel estado. Para ello vamos a generar esa llave compuesta y es tan fácil como que tomemos primero, copiamos el campo clave entidad. Yo le puedo dar doble clic sobre el campo. Damos control C y hasta arriba damos un espacio después de la palabra flow y pego. Y después damos un espacio, ponemos un ampersand, espacio, y copio mi campo clave municipio y lo pegamos arriba. Y a esto le vamos a dar un nombre. Esto se va a llamar, para identificar que es una llave, le podemos poner cualquier nombre. Yo aquí le voy a poner porcentaje y estados. De esta forma le damos, digamos que vamos construyendo un modelo que es mucho más entendible para que después quizá los demás usuarios que van a construir o van a agregar nuevos datos entiendan cuándo es una llave o cuándo es un campo, etc. Entonces, aquí creamos esa llave de estados. Y lo siguiente que vamos a hacer es construir esa misma llave, pero lo vamos a hacer en nuestra tabla de datos diarios o la de transacciones. Entonces, aquí ya tenemos esa tabla. Si nos vamos a la pestaña que dice sección generada automáticamente y vamos bajando, vamos a encontrar esta tabla que se llama datos diarios. Aquí la ven. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer
es generar esa llave de este lado. Entonces, aquí los campos, tanto de municipio como de estado, se llaman diferente. Aquí lo vamos a ver como entidad, que es el que corresponde a estados, y municipio-res, que corresponde a los municipios. Entonces, hacemos lo mismo que con la otra tabla. Copio este campo de entidad res al lado del es importante, perdón. Aquí no les dije, hay que darle clic en este botón de desbloquear para que nos permita editar el código. Entonces yo le doy clic, le doy desbloquear y ya podemos ir nuevamente hasta la tabla datos diarios y ahora sí. Copio mi campo entidad res, lo pego, ampersand, y después ponemos el de municipio. Y le ponemos exactamente el mismo nombre que tiene nuestra llave en la tabla de catálogos de estado. Entonces yo le puse y estados y le damos una coma. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos listo las llaves. Acá ya tenemos la llave que nos va a unir tanto el catálogo de estados y de este lado los datos diarios. Entonces, si cargamos este archivo o este catálogo, vamos a hacer algo antes. Por ejemplo, aquí vamos a tener repetidos tanto el estado y municipio, tanto en esta tabla como en la tabla que tenemos de datos diarios. Entonces, lo que vamos a hacer es comentar estos campos, tanto de clave municipio como de clave entidad. Entonces, vamos a comentarlos. Vamos a quitar esta coma que tenemos arriba. Y lo siguiente que vamos a hacer es cargar estos datos. Al cargar estos datos es como se van construyendo nuestro modelo asociativo. Entonces, le damos aquí en la parte superior cargar datos. Y aquí nos indica hasta abajo que se completó con éxito la carga de información. Entonces le damos clic en cerrar. Y aquí ya tenemos unido tanto nuestra tabla de datos diarios como nuestro catálogo de estados. Y finalmente vamos a ahora agregar la tabla que contiene la información con los datos de población por estado y municipio. Entonces, ahora vamos a agregar una nueva pestaña o una nueva sección y vamos a ponerle por nombre población. Ahora, para esta sección vamos a agregar o vamos a utilizar los dos archivos que tenemos, tanto de base municipios final, con uno como el número 2. Entonces, para esto nos vamos de nuevo del lado derecho a conexiones de datos, donde dice Data Files. Le doy clic en el icono de tabla y elegimos primero el número 1. Entonces, le doy clic y le doy clic en seleccionar. Entonces, aquí ya nos cargó los datos. Yo me voy a traer todas las columnas y los insertamos. Y hacemos lo mismo con el segundo. Entonces, elijo el segundo, le damos clic en seleccionar. Aquí nos carga la información y nuevamente le damos insertar script. Y listo, ya tenemos dos tablas que tienen, digamos que la misma estructura, tienen las mismas columnas, pero están partidos en dos porque uno tiene ciertos estados y el otro pedazo tiene otros estados. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos este tipo de casos? Que tenemos dos archivos que son exactamente iguales en cuanto a estructura, pero el contenido o los registros son diferentes, o sea, son archivos complementarios. Lo que tenemos que hacer es concatenar ambos archivos. Entonces, aquí básicamente yo escribo concatenate y al hacer esto, automáticamente estas dos tablas
se unen. Entonces, aquí vamos a darle un nombre a mi tabla para poderla identificar después. Le vamos a poner población. Y ya tenemos, al hacer esta sentencia de concatenate, automáticamente se van a unir. Ya no vamos a tener dos tablas, vamos a tener solo una. Y aquí vamos a ver que tenemos, por ejemplo, este campo que se llama, que es sexo, tenemos un campo que se llama municipio, tenemos uno que se llama entidad. Cuando tenemos nombres de campo iguales en otras tablas, por ejemplo, si el campo es sexo, yo lo encuentro en alguna otra tabla de las que cargué previamente, nos puede generar un problema al momento de cargar la información. A ese problema lo conocemos como llaves sintéticas y es algo que lo podemos cargar. Cuando cargamos nos lo va a indicar que existió por ahí un error, pero es algo que no debemos dejar que pase. Entonces, yo sé que este campo no lo voy a utilizar realmente, yo voy a estar utilizando el de mi tabla transaccional. Entonces, básicamente lo que voy a hacer, puede ser que lo renombre, y con renombrar me refiero a que delante del nombre del campo, en este caso sexo, yo le puedo dar un as y le puedo dar un nombre diferente. Por ejemplo, sexo-población. Si hago esto en la tabla de arriba, tengo que hacer exactamente lo mismo en la tabla de abajo, para que al momento de concatenarlas, pues no crea que estamos hablando de una estructura diferente por cada tabla. O también lo que puedo hacer es comentar los campos. Por ejemplo, el de entidad y el de municipio no me los voy a ocupar de esta tabla. Realmente lo que quiero de esta tabla es la cantidad de población por estado y municipio. Entonces, en ambas tablas voy a comentar estos campos. Es realmente lo único que tengo que hacer. Y finalmente vamos a crear las llaves para asociarlas, en este caso con mi catálogo de estados. Y es un paso simple, pero antes, y les quiero mostrar este archivo de población, podemos ver cómo tanto mis municipios como mis estados los estoy cargando con letras minúsculas, mayúsculas y minúsculas. Pero si nos vamos a nuestro catálogo de estados, podemos ver esos mismos campos, pero con letras mayúsculas. Si yo intento asociarlos de esta forma o generar una llave y los tengo de esta forma, en realidad nunca se van a asociar. Deben de tener la misma estructura ambos campos. Entonces, lo que hago es aplicar una función en mi archivo de población. Entonces, regreso nuevamente aquí a Sense. Lo que voy a hacer aquí es generar mi llave. Y para que se hagan en mayúsculas mi campo municipio y estados, básicamente lo que hago es utilizar la función Upper. Aquí si yo le pongo una U, aquí me da como las dos funciones que ClickSense identifica con esa letra. Yo le puedo dar clic en la primera, que es la que vamos a utilizar, y me copio mi campo de entidad o de estado. Entonces le doy Control C y lo pegamos arriba. Lo siguiente es un ampersand. El ampersand nos permite concatenar y crear esta llave compuesta. Y hago lo mismo, le escribo una U, selecciono Upper y ahora selecciono mi campo municipio. Entonces lo copio y lo pego. Doy espacios y vamos a darle un nombre a esta llave compuesta. Entonces, básicamente le damos as. As nos permite nombrar o renombrar los campos que tenemos dentro de nuestro código. Entonces, le damos as, porcentaje, yo le voy a poner y población. ¿Sí? Y ahora, recuerden, debemos de tener la misma estructura en ambas tablas. Entonces, voy a hacer lo mismo, copio, y aquí en el load, enfrente, lo pego. Es todo lo que tenemos que hacer aquí. Ahora, este archivo que estamos cargando tiene información
me voy a regresar a él, de muchos años. Tiene información cargada desde el 2015. Entonces, es un archivo grande, porque incluso tiene hasta el 2030, que son estimados de la cantidad de población en un futuro. Pero realmente a mí la que me interesa es la de este año. Entonces, para cargar la información que nosotros queremos, con la que exactamente queremos, es algo muy sencillo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cargar, a utilizar una función que se llama where, que finalmente es la que le digo dónde, aquí le pongo una W y elijo la primera opción que dice where, y vamos a elegir el campo año. Este campo en mi archivo tiene los diferentes años que es el histórico de este archivo. Entonces, año igual a 2020. Al hacer esto, automáticamente estoy cargando únicamente la información correspondiente al año que le estoy indicando, que en este caso es el 2020. Entonces, recuerden, misma estructura en ambas tablas. De este lado le voy a borrar aquí el punto y coma, si no nos va a marcar un error, porque ya lo vamos a pegar aquí en la parte de abajo. Entonces, aquí ya tenemos todo lo que requerimos para cargar esta tabla de población. Ya tenemos las llaves. Lo que nos falta es crear esta misma llave, pero en nuestra tabla de estados, que finalmente es con la que vamos a enlazarlo. Entonces, nos vamos a la pestaña de estados y después de la primera llave que generamos, vamos a crear esa otra llave. Entonces, yo le doy un Enter y básicamente aquí me copio mi campo estado, ampersand, copio el de municipio y lo nombramos. Entonces, aquí le damos a y población. Voy a verificar si se llaman igual. Si se llaman igual. ¿Sí? Y listo. Así hacemos esto. Ya tenemos listo el modelo. Ustedes pudieron ver, o yo les quería mostrar con esto cómo podemos cargar información desde la funcionalidad del gestor de datos o a través de la funcionalidad del editor de carga de datos, ¿no? Realmente ambos los podemos utilizar dependiendo qué es lo que queremos hacer con la información. Muchas veces la información ya está lo suficientemente lista como para hacer lo que hicimos en un inicio. Yo cargo mis archivos y los enlazo mediante burbujas, o nos enfrentamos a veces a este tipo de cosas, ¿no? Donde tengo que trabajar un poquito con la información para generar, por ejemplo, estas llaves compuestas, que esto incluso también lo podemos hacer a través del gestor de datos. Pero yo quería mostrarles cómo se pueden hacer con ambas opciones. Entonces, aquí básicamente lo que falta es cargar datos. Le doy clic en el botón superior derecho de cargar datos. Aquí los comienza a cargar. Y como pueden ver, pues realmente la carga es muy simple y muy rápida. Entonces aquí empieza a generar un índice y listo. Me indica que no tengo ningún error, que todo se cargó con éxito. Lo mismo les debería de salir a ustedes. Entonces aquí le damos clic en cerrar. Y quiero que vean cuál es el resultado de esa carga de información. Entonces aquí en la parte superior le vamos a dar clic y tenemos esta opción que dice visor de modelo de datos. Si le damos de este lado en abrir en una nueva pestaña, nos va a desplegar esa pestaña y lo que nos va a mostrar es el resultado de nuestro modelo asociativo. Y aquí lo tenemos. Son todas esas tablas o catálogos o archivos que hemos cargado y que se van enlazando entre sí mediante las llaves que definimos. Entonces, ustedes recuerdan las dos llaves que creamos, que fue la de población y estado, pues aquí las tenemos. Tenemos la llave de población, que se está enlazando a nuestro catálogo de datos diarios, nada más que aquí como son diferentes campos, aquí lo vemos. Aquí está el de aquí estados,
Y el de población vemos cómo se une con este otro archivo. Y los demás catálogos pues se unen mediante la llave que automáticamente identificó ClickSense, que es el de origen, estado y demás. Entonces, ya con esto podemos empezar a construir nuestro modelo. O más bien nuestro dashboard, porque el modelo pues ya lo construimos aquí. Entonces, para eso vamos a dar clic aquí en la parte que dice analizar conocimientos. Y en la pestañita o aquí en este icono, en la flechita le vamos a dar clic en hoja. Lo de conocimientos ahorita lo vamos a dejar pendiente. Entonces, aquí nos indica que la hoja está vacía. En ClickSense existen dos tipos de usuarios. Está el usuario professional, ese es el nombre de ese tipo de licencia, y es el usuario que va a poder hacer todo esto que estamos haciendo, tanto cargar información, construir sus tableros, publicarlos y después administrarlos para ver a quién le van a estar llegando, temas de seguridad de usuarios, temas de actualización de información. Todo esto lo puede hacer un usuario con licencia profesional y también existen los usuarios con licencia Analyzer. Este tipo de usuarios son usuarios que únicamente van a poder analizar la información. No van a poder hacer nada de lo que estamos haciendo ahora, más que ver digamos, una vez que ya está finalizada la construcción, se publica el tablero y los usuarios que accedan pues, únicamente van a poder dar clic en los filtros o en los gráficos y analizar los datos. Entonces, como usuarios de desarrollo, tenemos habilitado este botón que dice editar. Entonces, le damos clic y automáticamente nos despliega una serie de funcionalidades que vamos a utilizar para construir el tablero. Entonces, básicamente, con esto tenemos aquí, por ejemplo, el listado de campos, que son todos los campos que están cargados en el modelo asociativo que ya construimos. Tenemos también los elementos maestros, o lo que les decía es la biblioteca maestra, donde vamos a ir cargando, construyendo las diferentes métricas. Tenemos también los gráficos, que son los diferentes objetos que vamos a utilizar para construir nuestros indicadores o nuestros KPIs. Y finalmente, objetos personalizados. A estos objetos personalizados los conocemos como extensiones. Click actualmente ya te incluye un bundle de extensiones que puedes utilizar para construir tus tableros. Estas extensiones pues son básicamente gráficos, pero tienen un diseño muy diferente. Incluso ustedes mismos pueden construir sus propias extensiones haciendo uso de lenguajes como HTML, CSS, JavaScript. Y después integrarlos fácilmente a su catálogo de objetos personalizados y utilizarlos para construir sus tableros. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es construir los elementos maestros. Para ello, vamos primero a la parte de dimensiones y en dimensiones vamos a ir agregando todos esos campos por los cuales vamos a ir analizando la información. Entonces, aquí le damos clic en crear nuevo y tenemos, por ejemplo, nuestro campo, solamente vamos a elegir algunos. Este que dice catálogo, nacionalidad, descripción, le damos clic y automáticamente lo vamos a ver desplegado de este lado. Aquí automáticamente nos pone un nombre, pero no es el nombre que vamos a utilizar. La intención de este catálogo es dejar la información lista para usuarios, para que los usuarios vayan y la utilicen, pero sepan de qué están hablando, ¿no? Entonces, sea fácil identificar de qué campo estamos hablando. Entonces, aquí le vamos a poner de nombre nacionalidad. Podemos poner incluso un nombre predefinido o más bien que funcione a través de selecciones, lo podemos hacer aquí. Podemos darle una descripción, le podemos poner un color y lo vamos a dejar así. Y al final, si ustedes se desplazan hacia abajo, vamos a ver un botón que dice crear. Entonces aquí le damos clic. Automáticamente nos lo va agregando a nuestro catálogo de dimensiones. Lo mismo vamos a hacer con todas estas que dicen catálogo en la parte inicial. Entonces, este es un catálogo de origen. Yo le voy a borrar ese nombre que me dio y nada más le voy a poner origen. Y hago lo mismo, le doy
crear para agregarlo al catálogo, en este caso a los elementos maestros, perdón. Ahora aquí elijo catálogo resultado, borro el nombre y le ponemos resultado. Lo creamos. Lo mismo para catálogo sector. Selecciono, borro el nombre y le ponemos sector. Lo agregamos. El catálogo sexo, aquí vamos a ponerle género y lo creamos. Y catálogo tipo paciente. Entonces aquí le vamos a poner tipo paciente y lo creamos. Hay aquí, tuve un error. Vamos a ponerle tipo guión bajo paciente. Y ahora sí. Y como podemos ver, de este lado, yo voy a borrar este porque aquí escribí mal el nombre. Podemos ver cómo nos va listando las diferentes dimensiones que vamos a estar ocupando. Entonces, vamos a agregar algunas más para tener mucho más completo en nuestro catálogo. Voy a agregar nuevamente esta porque me marcó un error. Entonces, lo creamos. Vamos a buscar el de edad. También lo vamos a ocupar. Y aquí está mi campo, más abajo dice edad. Yo le cambié el nombre a edad. Vámonos más hacia abajo. Aquí tenemos el de estado, también lo vamos a ocupar. También le vamos a poner aquí. Para que todo sea igual. Aquí tenemos unos campos de fecha. En este caso no los vamos a ocupar. Pero como pueden ver con ese calendario maestro que nos generó ClickSense, automáticamente nos desglosa el campo fecha en año, en trimestre, mes, año-mes, entre otros, ¿no? Que yo pudiera ocupar para analizar mi información. Vamos a agregar también el campo municipio, que ese es otro importante que vamos a ocupar. Municipio, lo creamos. Podemos agregar nacionalidad, no, que esa nacionalidad ya lo habíamos agregado más arriba, entonces ese no. Y pues realmente son todos los que vamos a utilizar ahorita. Entonces, ahora sí ya tenemos aceptar, lo cierro. Ahora sí ya tenemos nuestro catálogo de dimensiones. Ahora vamos a crear nuestro catálogo de medidas. Entonces, le damos clic aquí abajito, donde dice medidas, y ya nos despliega como el espacio para las reglas de negocio. Y le damos clic en crear nuevo. Entonces, para esto podemos, o tenemos aquí un panel que se llama el panel de expresiones. Desde aquí yo puedo ir construyendo mis reglas de negocio y nos da aquí una serie de funcionalidades que facilitan la creación. Si yo no conozco mucho el código para crearlas, pues realmente me puede ayudar de todas estas funciones para hacerlo. Entonces, la primera regla que vamos a definir es la regla para medir la cantidad de personas. En este caso, sin contar si son contagiados, de funciones, o si es información de casos negativos o sospechosos, que finalmente es lo que vamos a medir con esta aplicación. Entonces, aquí para hacer ese conteo, yo le doy de este lado, clic a donde dice filtrar por tabla, todas las tablas, y me voy a mi tabla donde tengo mi información transaccional. Entonces, esa tabla se llama datos diarios. La van a ver casi al final del listado. Entonces, ustedes se pueden desplazar así. Datos diarios, selecciono y automáticamente aquí en la parte donde dice campo, vamos a ver todo ese listado de campos que componen a mi tabla datos diarios. Entonces yo aquí voy a buscar el campo que dice ID registro. Si yo le escribo ID, automáticamente me da las coincidencias de donde encuentra esas letras. Entonces yo selecciono ID registro. Y después le voy a dar o le voy a indicar cuál es la función de agregación que quiero utilizar. Entonces, lo que yo quiero hacer es un conteo de esos registros.
Entonces, básicamente lo que hacemos es damos clic aquí y aquí nos despliega todas las funciones que podemos ocupar, ¿no? Aquí nos pone las más básicas, abajo tenemos funciones financieras, entre otras que podemos ocupar. Aquí, por ejemplo, nada más elijo el count y lo que hacemos finalmente es dar clic en este botón que dice insertar. Entonces, insertamos y ya nos construyó la regla de negocio. Muy simple, pero que nos va a ayudar a hacer la contabilidad de los registros de pacientes. Y aquí le damos clic en aplicar. Lo siguiente que tenemos que hacer es darle un nombre a esta regla de negocio para después identificarla. Yo le voy a poner total de casos. Le podemos poner una expresión, le podemos poner una descripción, incluso un color. Ahora yo lo voy a dejar vacío. Y le doy clic en crear. Entonces, aquí ya tenemos construida nuestra primer regla de negocio. Ahora, lo que quiero mostrarles es cómo aplicar algo que se conoce como Z-análisis dentro de ClickSense. Z-análisis o análisis de conjuntos es una funcionalidad que nos permite aplicar, digamos, selecciones predefinidas dentro de una regla de negocio. Y el concepto es de esta forma. Aquí lo vamos a hacer de la forma fácil que nos ofrece Sense. Por ejemplo, yo me voy a la parte de campos y en campos voy a buscar mi campo resultados. Desde aquí lo puedo buscar incluso. La parte de hasta arriba nos muestra una lupa en la cual yo puedo buscar para no tener que estar ahí adivinando entre toda la lista de campos. Entonces lo que hago es lo tomo y sin soltarlo lo arrastro a mi hoja. Entonces aquí nos pone, le voy a borrar mi búsqueda, nos pone ese campo y nos muestra que tiene un contenido de 1, 2 y 3. Entonces aquí le damos clic en hecho y lo que voy a hacer es seleccionar el primero. Entonces ahí yo apliqué una selección. Esto nos va a ayudar para construir nuestro set análisis. Entonces yo le doy aquí clic en editar. Y ahora nos vamos a los elementos maestros. Aquí en elementos maestros, medidas, y vamos a crear una nueva medida. Entonces le damos crear nuevo, en expresión le ponemos fx, y en esta ventana vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Vamos a construirla a través de este panel. Aquí de hecho ya nos dejó guardadas las selecciones que hicimos hace un momento. Lo adicional que vamos a hacer es aplicar ese análisis de conjuntos con la selección en resultado 1. Elegí 1 porque el 1, 2 y 3 nos identifica, el 1 identifica los casos confirmados, el 2 nos identifica los casos que son negativos y el 3 los casos sospechosos. Entonces, con ello vamos a crear la regla de negocio para identificar a cada uno y después utilizarlos de esta forma dentro de nuestros gráficos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es elegir expresión de conjunto. Yo le doy aquí clic y automáticamente cuando le damos aquí clic en el botón insertar, pueden ver cómo ya nos construyó el Z-análisis. No tuvimos que hacer nada más que la selección y aquí las selecciones para construir la regla. Aquí ya hemos aplicado ese Z-análisis para que funciona como si estuviéramos seleccionando, como lo que acabamos de hacer hace un momento, pero ustedes después van a ver que sin necesidad de que yo seleccione el 1, el 2 o el 3, automáticamente esta regla de negocio ya está definida así. Entonces, siempre nos va a medir los casos confirmados, en este caso para el resultado 1. Y entonces aquí le damos a aplicar, le damos un nombre, en este caso le voy a poner confirmados, y vamos a ponerle a este sí un color. Entonces, aquí abajo donde dice color de medida, yo le doy clic y podemos elegir, por ejemplo, este que es el rojo, lo seleccionamos y le damos clic en crear.
Entonces, ya aquí tenemos nuestra regla de negocio, incluso vemos que ya tiene un color. De esta forma, cada que lo utilicemos en algún gráfico, se va a pintar de un color, del color que yo definí. En este caso es el color rojo. Y ahora, para hacerlo mucho más rápido, vamos a utilizar esta misma regla para generar las otras dos. Entonces, básicamente lo que hacemos es darle clic derecho encima a la que dice confirmados y le damos clic en duplicar. Y vuelvo a hacer lo mismo para tener la tercera. Incluso podemos hacer lo mismo para una cuarta que va a funcionar para construir la regla de negocios de funciones. Esta es un poquito diferente, ahorita les explico por qué, pero vamos a duplicarla. Entonces, elegimos la primera que dice confirmados 1, le damos clic, cuando le doy clic encima, clic izquierdo, nos aparece esta ventana. Esta ventana tiene abajo un lapicito que es el de editar. Entonces, yo le doy clic aquí y nos despliega nuevamente la ventana para editar la medida y en FX yo le doy clic. Entonces, aquí pues ya realmente tengo toda la estructura que quiero, salvo el número de resultado, que ahora quiero el número 2 para los negativos. Entonces, le cambio el 1 al 2, aplico y le cambio el nombre. Entonces, a esto le vamos a poner negativos. Y le cambiamos el color. A este vamos a darle un color verde. Y guardamos. Ahora hagamos lo mismo para los sospechosos. Entonces, ahora tomo esta que se llama confirmados 2. Le doy clic izquierdo, clic en el lapicito de editar y en la ventana que me despliega le doy clic en FX. Y aquí en FX dejamos esta regla, únicamente le cambiamos, pero ahora en lugar de 1 le ponemos 3. Y así ya identificamos los que son casos sospechosos. Entonces aquí le cambiamos el nombre a sospechosos y en medida vamos a ponerle amarillo, ¿no? Como un warning. Y guardamos. Ya tenemos nuestras 3 reglas. Ahora les decía que las de funciones tienen una particularidad. Y eso es porque en las de funciones no tenemos un catálogo. Mira, me voy a ir al Excel que tenemos cargado de datos diarios. Si yo me voy a este campo, a esa columna del campo resultados, solamente tenemos 1, 2 y 3 que corresponde a confirmados, negativos y sospechosos, pero no está dividido o no tiene una categoría para las defunciones. Entonces, dado que pueden haber confirmados con defunciones, negativos con defunciones y sospechosos con defunciones, pero no precisamente es que sean de COVID, esas otras 2 opciones. Entonces, los que nos interesan son los que son confirmados por COVID y que tuvieron una defunción. Entonces, para identificar eso, aquí en este archivo hay un campo que se llama fecha def, que es fecha de defunción. Aquí podemos ver, si yo elijo el filtro de mi Excel, podemos ver que tenemos tanto fechas, que son desde enero, febrero, marzo, abril y hasta mayo, y tenemos aquí un campo que es como con puros 9, ¿no? Esos que tienen puros 9 nos indican que pues, no existe un registro de defunción, son personas que únicamente están contagiadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como a mí me interesan únicamente los que son confirmados, o sea, que su resultado es igual a 1, y que tengan una fecha de defunción, lo que vamos a hacer para facilitarlo es lo siguiente. Nos vamos nuevamente acá. Vamos a aprovechar esta regla que repetimos de confirmados. Le damos clic encima, clic en el lapicito de editar, en la ventana que nos abre FDX, aquí en este botoncito FX. Y dentro de esta regla que ya nos construyó, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de este mismo análisis de conjuntos, podemos hacer lo siguiente. Básicamente vamos a dar coma. Si yo escribo después de la llave, vamos a dar
coma. Y escribo F, fecha, guión bajo, F. Aquí, como vieron, aun cuando yo lo escribí en minúsculas y todo, aquí me muestra la coincidencia que encuentra en todos mis campos y yo lo selecciono. Automáticamente me pone la forma correcta en la que está escrita. Le vamos a poner un menos, un igual, y vamos a poner dos llaves. Ahorita les comparto este código para que no se les dificulte el escribirlo. Y voy a copiar este campo que está escrito con puros 9. Entonces yo me voy a copiar esto, lo voy a ir para acá, y aquí entre mis comillas simples le escribo esto. Aquí, ¿qué es lo que hice? Les explico rápido. Después de escribir el campo fecha de, le puse un signo menos y después el igual, y ya después la fecha está extraña, ¿no? El menos nos va a ayudar para decirle que haga el conteo de todas las fechas de defunción diferentes a lo que yo estoy poniendo dentro de mis corchetes. De esta forma, únicamente va a analizar o va a hacer el conteo de las fechas que están desde enero a mayo. Las demás las va a descartar. Y también va a elegir únicamente a los casos que son confirmados. Esto es a lo que se le llama los análisis de conjuntos o set análisis y nos ayudan a que de una forma así de simple podamos utilizar o crear reglas de negocio para después pues únicamente contabilizar, sumar o utilizar la función que se necesite en nuestros diferentes gráficos. Entonces yo aquí le doy a aplicar, le damos un nombre, que en este caso son de funciones, y le vamos a cambiar el color de medida. Entonces yo aquí le voy a poner un gris y le damos guardar. Entonces les voy a copiar para pasárselos. Voy a ir a esta ventana y aquí ya se los compartí. Entonces lo pueden ver aquí a través del chat. Me parece que sí lo pueden ver todos. Ahí está. Entonces, ese lo agregan a su nueva regla. Y aquí ya van a tener sus defunciones. Realmente es muy simple. Y listo. Ahora, con esto, ya podemos ir construyendo nuestros gráficos. Y vamos a hacer una regla adicional. ¿Se acuerdan que cargamos un archivo que contiene los datos por población? Esos datos de población nos van a permitir construir una regla de negocio para saber cuáles son los datos confirmados, pero por cada 100,000 habitantes. Entonces, ese es un dato mucho más, una forma de medir mucho más certera de realmente cuáles son los estados o los municipios más afectados dependiendo la densidad de población. ¿No? Entonces, vamos a crear esa regla de negocio. Yo la voy a hacer aquí, pero ahorita se las comparto por el chat para que la tengan rápidamente. Entonces, básicamente me voy a volver a copiar la de confirmados. Esto nos agiliza mucho el crear reglas de negocio. Entonces, clic derecho sobre la regla, confirmados, duplicar, nos genera esta nueva que le pone un 1 y le vamos a dar, ya sea que le den encima un clic izquierdo o si le dan clic derecho, también nos abre una ventana que nos permite dar clic en editar. Son las dos opciones. Entonces, recuerden, aquí en la ventana que nos despliega, le damos FX y vamos a editar esta regla. Entonces, yo quiero saber la tasa de confirmados por cada 100,000 habitantes. Entonces, aquí ya tengo la regla que me mide cuántos confirmados hay y lo voy a dividir entre la suma, aquí lo voy a escribir así, recuerden que también podemos hacer uso de estas herramientas, pero dado que ya conozco el código, ahí está. Entonces, nuestro campo que cargamos desde el archivo de población se llama POB, así lo voy a dejar, y todo esto después lo voy a meter entre paréntesis, porque todo esto lo vamos a multiplicar por N. Ahí está. Entonces, esta regla
nos permite medir los confirmados por cada 100,000 habitantes. Entonces, aplico y aquí le podemos cambiar el nombre. Le podemos poner 100,000 habitantes. Entonces, déjenla copio y se las pego de este lado para que las tengan. Ahí está. Entonces ya se las compartí en el chat, ya la pueden utilizar. Y ahora regreso a mi pantalla. Entonces yo ya tengo aquí mi medida creada, le voy a dar clic en guardar. Y voy a aprovechar esta misma regla para crear la misma tasa por cada 100,000 habitantes, pero de las defunciones. Entonces recuerden, podemos aprovechar lo que ya hicimos. Le voy a dar clic derecho en confirmados, duplicar, y en esta nueva que me generó, le doy clic o clic derecho, editar, y en esta ventana, FX. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer, ¿se acuerdan? Era agregar lo de el campo que se llama fecha de. Ahorita se las comparto también para que no se les complique. Aquí vamos a copiar, me voy a mi archivo para copiar esta fecha medio extraña. Entonces aquí copio, me voy a regresar y lo pego. Y aquí acuérdense que lleva un menos antes para decirle que no me contabilice estas fechas. Entonces lo voy a copiar y se los pego acá. Ahí la tienen. Esta es la regla de negocio de defunciones por cada 100,000 habitantes. Y aquí en vez de que diga confirmados, le ponemos defunciones. Y le borramos aquí el uno que nos dejó y pues también le voy a poner el color gris. Y guardamos. Listo. Ahora ya tenemos esto, ahora sí, vamos a empezar a construir gráficos. Vamos a primero hacer unas numeralias generales para definir los totales de confirmados, sospechosos y demás tipos de casos. Entonces, para eso vamos a ocupar nuestros gráficos. Vamos a hacer uso de una de las extensiones que nos brinda ClickSense. Le vamos a dar clic en objetos personalizados. Entonces, aquí yo le doy clic y nos vamos a la parte de Click Visualization Bundle. Aquí nos los desglosa. Y aquí vamos a buscar, mentira, está en Dashboard Bundle. Ay, no lo ubico. No, sí, de hecho está en Visualization, perdón. Y aquí donde dice Multi-KPI, es como la número 5 de la lista. La vamos a tomar y la vamos a arrastrar a la hoja. Entonces, aquí lo que vemos es una ventanita donde nos pide añadir tanto la dimensión como la métrica. Aquí realmente lo único que vamos a ocupar es una métrica y en este caso es para lo de confirmados. Desde aquí del botón yo le puedo decir añadir métrica y nos va a desplegar todas esas reglas de negocio que ya construimos. Aquí lo vemos en medidas o si no también nos da la opción de elegirlo desde un campo. Aquí desde el campo, que son la lista de todos los campos que vienen en el modelo, si yo le doy clic a alguno, pueden ver cómo me autodefine o me crea una regla de negocio. Si me funciona, lo puedo ocupar. En este caso, para eso ya construimos el calendario o los elementos maestros, más bien. Entonces, yo aquí elijo la primera, que es la medida confirmados, y ya los tenemos aquí. Entonces, a esto le vamos a dar un diseño. De entrada vamos a cambiarle el formato al número. Si ustedes le dan clic al gráfico, automáticamente del lado derecho se despliegan las opciones de configuración de ese gráfico. Entonces, lo primero que van a ver es datos. En datos vamos a ver cuáles son los datos
valga la redundancia, que acabamos de cargar. En este caso yo no voy a agregar ninguna dimensión, pero sí agregué la medida confirmados. Entonces aquí yo le doy clic encima donde dice confirmados y aquí ya nos muestra la regla de negocio que le agregamos. Aquí podemos ver cómo nos muestra una cadena, dado que hicimos uso de una regla definida en los elementos maestros. Y abajo ya nos da todas las opciones de configuración. Entonces a esto le vamos a dar un formato de número. Entonces si usted le dan clic aquí, le ponen número, automáticamente vemos cómo nos cambia el formato. Y aquí donde dice formato, abajo tenemos opciones de si lo queremos con decimal, porcentaje u otras opciones. Entonces yo aquí elijo la primera, no lo quiero con decimales. Aquí nos permite cambiar el color de la etiqueta, en este caso del texto confirmados, lo voy a hacer un poco más claro. Y también tenemos la opción de hacerlo condicional. Esto nos puede servir incluso como semáforos. Por ejemplo, si no sé, a lo mejor si los confirmados superan una cantidad de 100,000, entonces que ya se ponga rojo el texto. No sé, ese tipo de rangos o de referencias es que podemos utilizar para utilizar nuestros tableros como semaforizadores o semaforizaciones más bien. Ahora vamos a cambiarle el texto a nuestro número para hacerlo consistente y que todo lo que se vea en color rojo, pues entonces tenga que ver con los casos confirmados. Aquí ya lo tenemos de esta forma, en color rojo. Y lo siguiente es agregarle un iconito para hacerlo mucho más lindo, digamos, o con un diseño diferente. Si yo me voy más abajo, voy a encontrar esa opción. La vemos abajo de la opción de alineación. Aquí nos aparece lo de icono, seleccionar icono. Yo le doy desde el lado izquierdo del texto, aparece un cuadro en blanco. Yo le doy clic ahí y nos aparecen los diferentes iconos que puedo utilizar. Entonces yo voy a utilizar este de persona y lo voy a aceptar. Entonces ya vemos cómo tenemos ahí nuestro icono de confirmados. Entonces, básicamente, digo, aquí tenemos muchas más opciones. Por ejemplo, si tuviéramos varias medidas de cómo las queremos ordenar, si queremos cambiarle el estilo a nuestro gráfico, si quiero cambiarle las dimensiones, cómo quiero que aparezcan, entre otras cosas, lo puedo hacer. Incluso aquí le pudiera poner un título. Yo la verdad es que no lo quiero hacer porque ya lo tenemos aquí en confirmados. Entonces aquí en aspecto, en la pestaña general, lo voy a desactivar. Y ya tenemos nuestra primer regla, que son los confirmados. Ahora vamos a agregar los otros tres, que son sospechosos, de funciones y negativos. Y podemos aprovechar lo que ya hicimos aquí. Puede ser que lo copie, lo pegue o que agregue uno nuevo. Entonces vamos a hacerlo desde cero. Vamos a ocupar nuevamente objetos personalizados, clic Visualization Bundle y ahí en la opción de Multi-KPI. Entonces aquí tomo y arrastro, incluso los pueden agregar dándoles doble clic encima. Si hacen esto, automáticamente nos agrega esa gráfica a mi hoja. Entonces yo lo puedo ir haciendo más pequeño jugando con estas opciones. Cuando lo tenemos seleccionado nos damos cuenta porque está como alrededor de color naranja. Entonces aquí yo puedo agregar una dimensión desde aquí o la medida. Recuerden que solo ocuparemos medidas. Entonces añadir medida y elegimos en este caso los sospechosos de la lista que nos despliega. Y ahí están. Entonces, hacemos lo mismo que hace un momento, nos vamos a la parte del lado derecho, donde dice datos, y abajito en donde aparece medidas, seleccionamos la medida que acabamos de agregar. Cuando yo le doy clic, se abren todas estas opciones y aplicamos lo que hicimos hace un momento. Cambiamos el formato numérico, en este caso yo quiero que sea número, y aquí en esta opción yo le cambio para que no aparezca con decimales.
Ahora cambiamos el color de la etiqueta para que no sea tan fuerte, no resalte tanto, y se lo cambiamos a un color un poco más claro. Y lo mismo hacemos con el valor, para que en lugar de azul sea amarillo. Entonces yo se lo cambio, aquí le puedo dar hide label para cambiarle el color porque a mí no me está funcionando bien. Me parece que es ahí por mi internet. Pero aquí lo podemos cambiar de esta forma. Lo siguiente es agregarle el icono. Recuerden que dando scroll, en la parte inferior encontramos esa opción. Abajo de icono, selecciono en mi botón blanco el icono. Y aquí en sospechosos puedo ocupar, por ejemplo, este triángulo que nos indica como un warning. Entonces aquí acepto y ya lo tenemos arriba. Y ahora esto, recuerden, yo no quiero un título, entonces me voy, en la parte de abajo vemos la opción de aspecto. Entonces aquí en aspecto le doy clic y en general vemos la opción de mostrar títulos. Entonces yo no los quiero, se los quito. Ya tenemos los sospechosos. Ahora vamos a hacer lo mismo voy a copiar, ahora voy a hacerlo copiando y pegando los casos negativos. Entonces, si lo hacemos aprovechando esto, pues sería borrar directo. Si le doy clic aquí del lado derecho, yo puedo darle seleccionar sobre la regla que ya está añadida, seleccionar y le puedo dar eliminar. Automáticamente pues ya me quita lo que tenía. Entonces desde aquí yo puedo elegir qué medida quiero añadir. Entonces en este caso yo quiero los negativos. Ahí ya los tengo. Recuerden, aquí le doy clic sobre la regla, elegimos qué formato queremos, en este caso es número, le cambiamos para que no muestre decimales, le cambiamos la etiqueta, el color de la etiqueta y el color del valor, que en este caso es verde. Y aquí voy a hacer este truquillo para que me cambie el color y finalmente le aplicamos un icono. Entonces, aquí en icono, pues realmente no tenemos alguno que tenga que ver con defunciones, pero vamos a ponerle un signo menos, por ejemplo. Y ya tenemos los negativos. Y ya finalmente nos faltan las defunciones. Voy a hacer más chiquitos mis elementos para que me quepan bien. Y aquí vamos a hacerlo de la otra forma, que es desde cero, que en realidad pues funciona mejor así porque en realidad aquí pues cuando borramos se nos borra todo. Entonces, mejor lo hacemos de esta forma. Añadimos dimensión, aquí le vamos a, añadimos medida, aquí elegimos de funciones y le damos del lado derecho en el panel, clic a de funciones, cambiamos formato, cambio el color de la etiqueta y cambio el color de, en este caso, el texto, que yo lo quiero gris. Vamos a poner este gris. Para que se aplique hago mi truco. De hecho, voy a poner un gris más clarito, para que se note la diferencia. Y le ponemos un icono. Entonces aquí, en seleccionar iconos, seleccionamos cualquier icono que queramos. Aquí, por ejemplo, una X. Y finalmente, en aspecto, le voy a quitar para que me muestre los títulos. Entonces, si yo le doy clic al botón editar, podemos ver el resultado de la integración de los gráficos. Aquí pusimos estos diferentes KPIs que ya nos miden los confirmados, sospechosos y negativos y defunciones, sin importar yo lo que seleccione después. Entonces aquí vuelvo a dar clic en editar para agregar más gráficos. Y lo siguiente que vamos a hacer, por ejemplo, aquí vemos que la cuadrícula de nuestra hoja es grande. Entonces, si yo le doy clic a cualquier espacio de mi hoja, del lado derecho tengo opciones para cambiar el espaciado de las líneas de las cuadrículas. Entonces, aquí donde dice, si yo me bajo aquí en las opciones, donde dice ancho, yo lo puedo cambiar a estrecho. Entonces, digamos que se hace más pequeña, si de alguna forma me da la oportunidad, pues, de tener más espacio, un poco más de espacio en mis gráficas o para mis gráficas. Entonces, ahora sí, lo siguiente que vamos a hacer es construir una gráfica de barras.
Ahora nos vamos del lado izquierdo y donde dice gráficos, vamos a darle clic a este botón. Y ahora de este listado de gráficos vamos a agregar el gráfico de barras. Entonces, recuerden, puede ser que le dé doble clic encima o lo tome y lo arrastre a mi hoja. Entonces aquí yo lo voy a acomodar y a este sí le vamos a agregar una dimensión y le vamos a agregar una métrica. Mi dimensión, yo quiero que cuando seleccione un estado me desglose sus municipios. Para eso aplicamos la funcionalidad de drill down. Esa funcionalidad la podemos construir desde los elementos maestros en mis dimensiones. Entonces, básicamente aquí lo que hacemos es crear nuevo. Aquí en la parte superior donde dice jerárquico, lo selecciono. Y del lado derecho donde dice campo, ya sea que desde aquí busque mis campos, en este caso se llama estado. Yo cuando lo selecciono automáticamente me aparece acá. Y también busco el de municipio. Listo, con esto ya tenemos nuestro drill down o nuestra jerarquía. Yo le vamos a poner drill estados. Y abajo buscamos el botón crear. Y listo, le doy clic en cerrar. Ahora esto lo tomo. Ya sea que lo ponga de esta forma, podemos así ir agregando la información a nuestros gráficos o puede ser que desde aquí lo seleccionemos. Pueden ser ambas opciones. Vamos a hacer esta otra opción. Automáticamente ven cómo ya aparece aquí. Y ahora desde aquí vamos a agregar una medida. Entonces yo quiero mis casos confirmados primero. Y aquí pues ya los tenemos. Por aquí nos muestra algo, datos ahí medio extraños, porque son datos que vienen como no asignados o vienen como que no aplica o algo así, y es lo que nos va a mostrar de este lado. Entonces, y también por aquí nos muestra algo que dice México. México, aquí realmente es el Estado de México. Si yo quisiera cambiarle el nombre, lo podría, para que diga Estado de México, lo puedo hacer desde mis campos o desde el script. Pero ahorita lo vamos a dejar así. Y para quitar estos nulos, ahorita les voy a mostrar cómo lo podemos hacer. Entonces, yo quiero generar aquí un gráfico apilado que me muestre tanto mis confirmados, mis sospechosos, negativos y defunciones. Entonces, lo único que tengo que hacer es aquí desde medidas, le doy clic en mis elementos maestros y ahora elijo mis casos sospechosos. Entonces, recuerden, tomo y sin soltarlo, lo agrego. Y aquí le doy clic en añadir. Si le doy clic en reemplazar, me va a borrar la regla de negocio confirmados. Entonces, yo no quiero eso, yo quiero realmente agregarla. Le damos a añadir y luego hacemos lo mismo con los negativos. Le doy clic encima y sin soltarlo, tomo y lo arrastro sobre el gráfico. Y le damos clic en añadir. Y finalmente las defunciones. Entonces, hago lo mismo, clic encima y sin soltarlo, tomo y arrastro sobre mi gráfica. Entonces, ahora aquí, si yo lo hago más grande, podemos ver incluso aquí cómo me los va identificando a través de las leyendas. Entonces, del lado derecho, recuerden que tenemos las opciones del gráfico. Lo primero que vamos a hacer es quitarle estos nulos. Yo le puedo dar clic en Drill Estados y aquí en esta opción que dice Incluir valores null, lo voy a deseleccionar. Y así automáticamente nos quita esos valores nulos que nos estaba ahí graficando y metiendo ruido en la gráfica. Lo siguiente es jugar con el aspecto o el diseño del gráfico. Dado que yo quiero un gráfico apilado, entonces me voy aquí en la opción de aspecto y aquí tenemos, aparte de general, esta la voy a minimizar, tenemos otras opciones. Entonces me voy a ir a la opción de presentación. En presentación nos da estas opciones de agrupado, apilado, vertical y horizontal. Yo lo quiero apilado. Ya podemos ver cómo nos hace este efecto. Ahora, un poquito más abajo está la opción de etiquetas de valores. Si yo activo esta opción, podemos ver los valores sobre las barras, pero yo quiero que me aparezcan dentro de cada segmento. Entonces, activo esta opción que dice etiquetas de segmento. Y quiero quitar las etiquetas de total, porque en realidad
cuando me cuenta el total, pues es un total que no es correcto, ¿no? Y aquí ya lo tenemos. Podemos quitar, por ejemplo, estas etiquetas que están un poquito de más. Me puedo ir, por ejemplo, a las opciones de los ejes. Y en el eje Y yo le puedo decir aquí en sus opciones que solo me ponga etiquetas. Y así ya me quita estas etiquetas. Incluso puedo cambiar aquí, recuerden, el tipo de formato. Entonces puedo ir nuevamente a datos y en datos elegir qué tipo, en este caso de confirmados, yo quiero que sea un formato número y lo mismo hago por cada regla. Entonces número, que me quite los decimales, lo mismo hacemos con los negativos y con las de funciones. Entonces número y quítame los decimales. Y aquí yo le puedo cambiar, si le doy clic arriba en el título, yo le puedo cambiar el título. Entonces le puedo poner casos por estado, diagonal, municipio. Y aquí ya tenemos esta gráfica. Entonces si la vemos así, tenemos esto. Ya tenemos nuestros estados, tenemos cargada la información. Yo le puedo dar clic en editar. Le podemos dar esto. Y si yo selecciono un estado, nos hace un drill down. Por ejemplo, en el Estado de México nos hizo un drill down a los municipios. Y así por cada uno que yo seleccione. Ahorita vamos a agregar algunos filtros para que vean esa funcionalidad a través de filtros y no a través de las gráficas. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un nuevo gráfico. Para este nuevo gráfico voy a crear dos reglas de negocio haciendo uso del Z-análisis. Recuerden que podemos hacerlo a través de seleccionar algo. Por ejemplo, yo aquí voy a agregar mi selector de género. Voy a agregar de mis gráficos un selector que se llama panel de filtrado. Está casi al final del listado. Panel de filtrado. Y aquí podemos, desde aquí, darle añadir dimensión y podemos elegir género. Entonces aquí tenemos tanto hombres como mujeres. Y podemos elegir, por ejemplo, primero hombre. Entonces yo selecciono hombre, le doy clic en editar. Y aquí en nombre nos vamos a elementos maestros. Entonces, para hacer esto vamos a crear una nueva medida. Aquí vamos a darle clic en las opciones que ya conocemos. Y yo quiero saber en este caso cuáles son los confirmados exclusivamente para hombres. Aquí puedo cambiar que, esto ya, como ven, se quedaron mis opciones. Incluso ya tengo seleccionada la expresión de conjunto. Entonces, yo aquí puedo darle a insertar. Denme un segundo que aquí ya me sacó de mi hoja. Voy a actualizar. Ahí está. Entonces, volvemos. Bueno, voy a seleccionar primero hombre. Edito. Vamos a elementos maestros, medida, cargar nuevo. Y vamos a seleccionar, bueno, aquí ya no me guardó la opción porque se actualizó, pero le damos datos diarios. Campo es el ID registro. Vamos a ponerle que es un conteo, expresión de conjunto y lo insertamos. Entonces aquí ya nos puso que haga el conteo exactamente de los hombres, pero aparte yo quiero que me cuente también, pues que sean los confirmados nada más. Entonces aquí acuérdense que agregamos el campo resultado igual a 1, Entonces esto se los comparto para que lo tengan por acá.
Ya veo que por aquí tienen algunas preguntas. Al final de la sesión reservamos un espacio para preguntas y respuestas. Igual ya, gracias por los que nos están apoyando a responder. Creo que ya no ven mi pantalla. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Porque veo que por ahí se pasmó. Perfecto. Como veo que está cargando aquí, pensé que ya no la estaban viendo. Bueno, entonces vuelvo acá. Estoy teniendo aquí problemas con mi internet, una disculpa. Ok, entonces aplicamos, aquí le ponemos hombre y le vamos a poner un color. Vamos a ponerle azul. Vamos a crear la regla y ya la tenemos acá. Entonces, ahora voy a hacer lo mismo, pero con mujeres. Ahora voy a aprovechar lo que ya tengo de mi regla. Vamos a duplicar. Voy a ocupar la que me acaba de generar. Y en lugar de que diga hombre, que diga mujer. Aquí en la descripción. Aplicamos, le cambio el nombre a mujer. Le cambiamos el color a la medida. Aquí tenemos ya unas opciones predefinidas. Pero en este caso, pues yo voy a agregar un color. Y guardamos. Voy a borrar acá este selector, ahorita no lo quiero. Y vamos a generar un gráfico de mariposa. Esto es interesante porque podemos hacer lo siguiente. Vamos a aplicar un par de truquitos para hacerlo. Entonces, aquí, y me falta algo en la regla de mujer, vamos a hacer, en esta regla de las mujeres, el conté de mujeres, esto lo voy a multiplicar por -1. Y ahorita van a ver por qué estoy haciendo esto. Entonces, déjenle comparto también esta. Ahí está. Entonces, aplico y guardo. Ahora sí. Ahora me voy a gráficos y voy a agregar una gráfica de barras. Vamos a añadir la dimensión, que en este caso vamos a agregar primero las métricas. Vamos a seleccionar primero la de mujer u hombre y ahorita agregamos la dimensión. Ahorita les voy a pasar ahí el código para que lo puedan hacer. Primero pongo mujer y después agregamos desde acá el de hombre. Ahora, les voy a compartir un código para que puedan hacer lo siguiente. Es este código que tienen aquí. Se los voy a mandar de este lado para que lo copien y lo peguen. Y este rango, estos son rangos que vamos a utilizar para generar este gráfico de mariposa y hacer un gráfico por rangos que va a ser interesante porque nos va a permitir ver de un lado los hombres y de otro lado las mujeres. Ese código que les acabo de compartir, nos vamos a donde dice preparar y donde dice editor de carga de datos, le damos clic. Y aquí después de población, perdón, aquí mismo donde dice sección generada automáticamente, nos vamos a ir a nuestra tabla que se llama datos diarios. ¿Se acuerdan que esa es nuestra tabla transaccional? Entonces, aquí abajo de edad, yo le voy a dar, perdón, al lado de edad le voy a dar Enter y abajo voy a pegar el código que les acabo de pasar. Ese código ya está listo. Y lo que hace básicamente este código es, a través de estos if, va definiendo los rangos de edad. Entonces, pues, tenemos de 0 a 5, de 5 a 9, de 10 a 20, y esto lo hace a través de midiendo, por ejemplo, de 5 a 9 años, que cuando mi edad es mayor a 5 y menor a 10, entonces cae en este rango. Y lo mismo para las demás. Realmente es un código simple, pero que nos permite definir estos rangos. Entonces, una vez que lo pegan, cargan datos. Aquí esperamos a que se cargue la información.
Vamos a esperar a que termine. Y vamos a ver mientras cuáles son. Vamos a ver. Creo que voy a actualizar esto porque parece que no me los está cargando. Entonces ya tardó un poquito. Voy a actualizar. Denme un segundo para ver qué está pasando. Vamos a ver si nos guardó el código que acabo de poner. Ahí está. Entonces voy a volver a cargar para que no se esté. Ahí está. Ahora sí ya lo está haciendo. Una disculpa aquí con la velocidad de mi internet. De pronto falla mucho. Son los gajes del home office. Y bueno, aquí ya lo cargamos. Ahora sí regresamos a analizar hoja. Y ahora sí vamos a agregar nuestro nuevo campo. Entonces, vamos a agregar un nuevo elemento maestro y en dimensiones agregamos el nuevo campo de edad rango. Entonces, aquí está abajo. Yo le voy a poner rango nada más. Y lo creamos. Entonces, ahora lo único que hago es buscarlo por acá, lo tomo y lo arrastro y ya lo tenemos aquí cargado. Entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer es empezar a aplicar esos truquitos para que nos haga le voy a quitar los valores nulos y lo vamos a apilar. Entonces, selecciono, me voy a aspecto, en aspecto en presentación le doy que sea un gráfico apilado. Ya vemos cómo está de un lado y de otro. Ahora lo voy a poner para que se ordene horizontal. Y esto lo vamos a poner para que nos muestre los datos sobre las barras. Entonces, etiquetas de valores. Pero ¿qué pasa aquí? Nos está poniendo un signo de menos, obviamente por el -1 que aplicamos. El -1 lo pusimos para que apareciera como espejo de los casos de los hombres o pertenecientes a los hombres. Entonces, para hacer esto, aplicamos un truquito que es básicamente en la parte de datos, donde tenemos tanto la regla de mujer y hombre, en formato numérico le vamos a dar personalizado. Y en personalizado, un poquito más abajo, dice patrón de formato. En ese patrón de formato vamos a poner un código. Ahorita parece que lo tenía por aquí, pero se los escribo ahora para que lo tengan. Y básicamente es esto. Aquí en patrón de formato. De hecho, pueden dejar este que ya tienen, pero le van a quitar los decimales y le van a poner punto y coma. Ahorita se los comparto. Coma. 0. Entonces, esto lo vamos a aplicar también para los hombres. Aquí en automático le ponemos personalizado y en patrón de formato se lo cambiamos de esta forma. Mujer y hombre. Entonces, se los paso por acá. Listo. Ahí está. Y lo que hice fue ordenar por rangos para que hiciera lo que tenemos acá, que vaya en un orden correcto. Y aquí le damos confirmados por género y edad. Y listo. Ya tenemos nuestro gráfico mariposa. De un lado vemos las mujeres y del otro lado vemos los hombres, ¿no? Y aquí ya podríamos jugar un poco con el aspecto para que no me aparezcan estas etiquetas que en realidad no me sirven. Pues en el eje X y en el eje Y cambiamos para que sean solo etiquetas. Y ahí está. Ya tenemos aquí hombres y mujeres confirmados por género y edad. Y ahora vamos a hacer finalmente una gráfica, una tabla. Voy a crear aquí, por ejemplo, un gráfico. Aquí le vamos a poner estadísticas. Y en estadísticas, esto ya lo voy a hacer un poco más rápido porque ya no nos queda mucho tiempo, pero todo esto lo están grabando para que después también puedan ver
digamos, con más detalle lo que estamos haciendo. Entonces, lo siguiente es generar un gráfico, una tabla, y a esta tabla le vamos a agregar la información que construimos con las reglas de confirmados por cada 100,000 habitantes. Entonces, primero aquí le voy a agregar la dimensión drill estados y como regla de negocio de mis elementos maestros voy a tomar mi medida de confirmados por 100,000 habitantes, tomo y arrastro y de funciones por 100,000 habitantes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es también agregar la regla de población, que creo que esta no la generamos, la voy a crear. Voy a hacerlo la suma de la población, pico, nombre le ponemos población, la creo y la agregamos, añadir población. Ahora le vamos a cambiar el formato a nuestros números para que sean de esta forma. Y aquí vamos a ponerle número también. Y en población hacemos lo mismo. Entonces aquí ya tenemos por cada 100,000 habitantes, lo mismo abajo, lo mismo para las defunciones y la población. Entonces aquí ya está. Voy a borrar lo que tengo esto. Y vamos a obtener nuestros datos. Entonces, aquí está medio. Voy a revisar mi regla de confirmados porque está dando un dato un poco extraño. Suma de población. Habitantes. Aplicar, guardar. Vamos a ver. Aquí qué pasó. Vamos a ponerle esto. Ahí está. Y de aquí le vamos a quitar los valores nulos. Y ahí está. Ya esto le podemos poner, por ejemplo, a los datos un color cuando pase de cierto número, que era lo que les comentaba, que podemos ir definiendo colores en los rangos. Entonces, para hacer eso, voy a copiar la regla de negocio que predefiní antes y hago esto. Entonces, copio mi regla, voy a cerrar aquí, y en estados donde dice en la opción de la tabla donde dice drill estados, si abro la opción, la expresión de color de texto. Entonces le doy clic en la FX y aquí esto vamos a hacer lo siguiente. Y lo que le estoy diciendo aquí es que si mi expresión, que es la que acabo de copiar, la vamos a poner entre paréntesis para que no tenga ningún tema, es mayor a 1, entonces me la pinté de color rojo claro. Y si no, me lo ponga en negro. Ahorita se las comparto. Entonces, esto. Aplico. Ay, no, pero se lo apliqué, perdónenme. Al texto. En realidad, esto se lo queremos poner a los confirmados. Entonces, aquí se lo pongo acá. Y listo. Ya lo tenemos así. Entonces, aquí ya tenemos construida nuestra tabla. A esta le podemos cambiar el nombre y le podemos poner de este lado tasa de infectados. Tasa de infectados. Y listo. Entonces, con esto vamos a hacerle un pequeño espacio y rápidamente les voy a mostrar las opciones de conocimientos o insights que tenemos con Clixes. Entonces, aquí en donde dice analizar hoja, le damos clic en conocimientos y en conocimientos nos aparece esta parte donde dice encontrar nuevos conocimientos en los datos. Tenemos incluso aquí un micrófono para que le dictemos cuál es la regla de negocio o el campo por el cual queremos nos dé las diferentes sugerencias. Entonces yo le puedo dictar aquí, vamos a permitir, confirmados. Ay, me escribió ahí algo raro. Vamos a ponerle confirmados. No lo voy a escribir porque
me está escribiendo bien, confirmados por género. Y es por esto que yo les decía hace un rato, es mejor primero definir las reglas de negocio, que son las que tenemos acá, y que basado en eso nos vaya dando esta serie de sugerencias. Como pueden ver, al escribirle confirmados por género o al dictarlo, automáticamente abajo nos da una serie de recomendaciones. Incluso podemos irlo entrenando para que los gráficos que no me hacen sentido o no me ayudan, automáticamente los ponga en gráficos ocultos. O incluso yo le puedo ir diciendo, ¿sabes qué? De este gráfico, la regla que estás tomando como confirmados no es la correcta, necesitas ocupar esta otra. De esta forma, los usuarios finales, cuando ocupan esta funcionalidad, los resultados que nos arroja son mucho más certeros o hacen mucho más sentido para el análisis de negocio que estamos realizando. Entonces, sí es muy importante irlo entrenando para que las sugerencias sean mucho más correctas. Entonces, aquí yo puedo cambiar incluso el tipo de gráfico. En lugar de que sea de barras, yo puedo utilizar, por ejemplo, estas otras opciones que me da por acá. Y aquí incluso me da un gráfico de pie. Me gusta, me hace sentido lo que analiza, porque está analizando los confirmados por género en una distribución de pie. Y basta con que le demos clic a la hoja. Entonces yo le digo en qué hoja quiero que me aparezca. En este caso quiero que aparezca en estadísticas. Vámonos a estadísticas. Y aquí ya me aparece mi gráfico. Entonces, bueno, aquí lo vamos a hacer un poquito más grande, que no es lo adecuado, pero dado el tiempo, pues lo hacemos más grande. Aquí deberíamos de agregar más elementos para que no se vea una hoja como si tratáramos de llenarla nada más con un gráfico. Entonces aquí yo le voy a cambiar el aspecto. En lugar de que sea una tarta, que sea una dona. Y aquí en opciones de estilo, todas estas opciones las van a encontrar del lado derecho en la opción de aspecto. Y aquí donde dice opciones de estilo, yo le puedo cambiar, por ejemplo, el radio de redondeo y dejarlo de esta forma. Entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos un tablero que integra información de diversas fuentes. Aquí, por ejemplo, falta que limpiemos nuestro archivo de estados, porque tiene por ahí lo que les decía, que tiene por ahí algunos nulos, o que en lugar de México diga Estado de México. Eso lo podemos ir refinando a través de el código que tenemos en nuestro modelo. Entonces, por ejemplo, rápido les voy a enseñar cómo podemos cambiar eso de nuestro catálogo de estados. A ver, ahí está. Los estados, y aquí abajo de estado y municipio, vamos a generar una regla. En esta regla le voy a decir que cuando identifique de mi campo estado el campo México, más bien el registro México, entonces me lo cambie para que diga Estado de México. Entonces aquí le estoy diciendo eso. Cuando sea Estado igual a México, entonces pone Estado de México. Y si no, pues despliégame todos los demás estados. Y a esto, recuerden, le tenemos que dar siempre un nombre, estado. Y listo. Entonces, haciendo esto, cargo datos, que esperamos a que se cargue la información. Ay, aquí me puso... ese error que me puso es porque abajo no borré mi campo estado. Entonces está identificando dentro de la tabla un campo que se llama igual, que automáticamente nos despliega un error. Entonces yo lo borro, nuevamente cargamos y ya no nos debería de arrojar ningún error. Y listo. Ahora si regreso a mi hoja, en lugar ahora de que diga Estado de México, pues ahora tenemos este dato, ¿no? Y ahora aquí podemos... Ahora, después con esto, lo siguiente, digamos que ya tenemos nuestro tablero listo, lo siguiente es publicarlo.
Recuerdan que les dije que podemos ir generando diferentes espacios dependiendo a quién lo querramos compartir. En este caso, al ser una versión de prueba, pues los tableros no tienen seguridad y únicamente nos permiten compartirlo con 5 personas. Entonces, esas 5 personas van a poder ver todo lo que yo publique, todos los datos que tienen mis aplicaciones. Entonces, aquí únicamente para publicar le dan clic derecho. Cuando ustedes le dan clic a este icono al lado de editar, que es una hoja, les despliega esta ventana. Entonces, donde dice mis hojas, aquí en mi nueva hoja le damos clic y le vamos a dar clic en hacer pública. Lo mismo podemos hacer con la otra hoja, clic derecho, hacer pública. Estas hojas ya están publicadas para las personas a las cuales yo les di acceso a mi espacio de Click Cloud. Entonces les decía, ellos van a poder ver toda esta información. Y si nos regresamos, en este caso al centro de control, aquí vamos a poder ver la aplicación que acabamos de crear. A la aplicación le podemos agregar imágenes, como vemos aquí. Realmente la voy a volver a abrir. Realmente es muy sencillo. Aquí en el icono de opciones vamos a darle clic en imagen. Y en imagen podemos cargar medios. Entonces yo tengo aquí unos iconos. Entonces lo tomo, lo selecciono y le doy clic en más. Entonces ahí ya tenemos una imagen. Esa imagen nos la va a poner en nuestro banner, pero también podemos ponerle una aquí en nuestra pantalla principal. O sea, aquí ya me identifico que yo cargué una, la puedo poner aquí automáticamente. Y listo. Entonces, vamos de nuevo al centro de control. Y aquí ya tenemos nuestra aplicación construida. Entonces, la podemos abrir y podemos ver las hojas que tenemos publicadas. Bueno, pues agradecemos mucho su atención. Los esperamos en las siguientes sesiones. Muchas gracias a todos y que tengan buen día.